Aureliano fue un emperador romano que reinó durante la crisis del siglo III desde los años 270 al año 275 después de Cristo. Como emperador, ganó una serie de victorias militares sin precedentes, donde logró reunir el Imperio Romano después de que casi se había desintegrado bajo la presión de las invasiones bárbaras y las revueltas internas. Nacido cerca del río Danubio, ingresó en el ejército romano en el año 235, donde fue escalando posiciones. Luego, pasó a liderar la caballería del emperador Galieno, hasta el asesinato de este en el año 268. Posteriormente, Claudio II, conocido como Claudio Gótico, se convirtió en emperador hasta su propia muerte en el año 270. El hermano de Claudio, Quintulus, gobernó el imperio durante 3 meses, antes de que Aureliano se convirtiera en emperador. Durante su reinado derrotó a los alamanes después de una guerra devastadora. También derrotó a los godos, vándalos, sármatas y carpi. Aureliano restauró las provincias orientales del imperio después de su conquista del imperio de Palmira en el año 273. Al año siguiente, conquistó el imperio galo en el oeste, restaurando la integridad total del imperio. También fue responsable de la construcción de las murallas aurelianas en Roma, el abandono de la provincia de Dacia y la reforma monetaria, tratando de frenar la devaluación de la moneda romana. Muchos detalles sobre los primeros años de la vida de Aureliano provienen de la historia augusta y se consideran poco fiables. La investigación comparativa con otras fuentes de su época ha hecho que algunos detalles sean más seguros que otros. Todo señala que Aureliano murió a la edad de 61 años, por lo que debió haber nacido en el año 214. La historia augusta lo describe como nativo de Dacia. Por tanto, Aureliano era ilirio, como otros emperadores de finales del siglo III, los cuales compartían un trasfondo militar común. Se describe a su padre como un colono que trabajaba en las tierras de un senador llamado Aurelio. El padre de Aureliano probablemente era un veterano del ejército romano. Se casó con la hija de Aurelio, de quien Aureliano recibió su nombre a través de su madre. La historia augusta la describe como la sacerdotisa del sol, cuyo culto Aureliano promovió como emperador. Esas dos proposiciones, junto con la tradición de que el clan Aurelio se le había encomendado el mantenimiento del culto de esa deidad en Roma, inspiraron la idea de que esto podía explicar la devoción del dios Sol que Aureliano manifestaría como emperador. Sin embargo, parece que esta extrapolación de hechos no verificables ahora se acepta generalmente como nada más que eso. Se acepta comúnmente que Aureliano probablemente se unió al ejército en el año 235, cuando tenía alrededor de 20 años. También se supone generalmente que, como miembro del rango más bajo de la sociedad, aunque ciudadano, se habría alistado en las filas de las legiones. Se sugiere que su carrera se entiende más fácilmente si se supone que su familia era de origen romano con una tradición de servicio militar y que se alistó como ecuestre. Esto le habría abierto las 3 milicias, los 3 pasos de la carrera militar ecuestre, una de las rutas hacia el cargo ecuestre más alto en el servicio imperial. Esto podría ser la ruta más expedita para militares de alto rango y procuradurías de las que se persiguen los ex oficiales, aunque no necesariamente menos laboriosas. Cualesquiera que sean sus orígenes, Aureliano ciertamente debe haber construido una reputación muy sólida por su competencia militar durante el caos de mediados de siglo. Probablemente estuvo asociado con el ejército de caballería de Galieno y brilló como oficial de esta unidad élite, porque cuando finalmente emergió en un contexto históricamente confiable en la primera parte del reinado de Claudio II, parece que para ese entonces Aureliano ya tenía el rango de comandante. Muchos historiadores han puesto en duda la existencia de Ulpio Crinito. Si existiera, habría sido un dux de las legiones ilirias y tracias. Según los informes, Ulpio nació en la ciudad de Itálica, en la España moderna. Se interesó por los inicios de la carrera de Aureliano. Según los informes, Aureliano fue su lugarteniente durante un tiempo. Cuando un grupo de godos invadió Iliria y Tracia, Ulpio se enfermó, por lo que ordenó a Aureliano que se ocupara de los invasores. Aureliano fue designado como legado
de la Tercera Legión, usando su fuerza de 2.500 auxiliares y los ejércitos de 4 jefes germánicos para derrotar a los godos en la batalla. Aureliano usó los recursos obtenidos en las batallas para enriquecer las provincias. Posteriormente, después de la batalla, Ulpio agradeció a Valeriano, el emperador en ese momento, por proporcionarle un diputado tan talentoso. Ulpio adoptó a Aureliano como su heredero, ya sea voluntariamente o posiblemente a la fuerza. Después de esto, Ulpio desapareció del registro histórico. Se ha encontrado una pintura que muestra a Ulpio junto a Aureliano en el Templo del Sol, lo que se suma a la veracidad de su existencia. Posteriormente, podemos decir que los éxitos de Aureliano como comandante de caballería finalmente lo convirtieron en miembro del séquito del emperador Galieno. En el año 268, Galieno viajó a Italia y luchó contra Aureoleo, su antiguo general y ahora usurpador del trono. Galieno rápidamente sitió a su adversario. Sin embargo, durante el asedio, el emperador fue asesinado. Una fuente dice que Aureliano, que estuvo presente en el asedio, participó y apoyó al general Claudio por la púrpura, lo cual es plausible. En los años 268 o 269, Aureliano y su caballería participaron en la victoria del emperador sobre los godos en la batalla de Naiso. Aureliano se sabe que estuvo casado con Ulpia Severina, de quien poco se sabe. Ella era de Dacia y se sabe que tuvieron una hija juntos. Y así llegaría el emperador Claudio Gótico al poder, el cual fue proclamado emperador por los soldados. A continuación, Claudio comenzó a distanciarse de los responsables del asesinato de su antecesor, ordenando la ejecución de los directamente implicados. Aurolo todavía estaba sitiado y buscó la reconciliación con el nuevo emperador, pero Claudio no simpatizaba con un rival potencial. El emperador hizo matar a Aureolo y una fuente implica a Aureliano en el hecho, tal vez incluso firmando él mismo la orden de su muerte. Durante el reinado de Claudio, Aureliano fue ascendido rápidamente. Se le dio el mando de la caballería dálmata de élite y pronto ascendió a jefe general del ejército después del emperador, y lo que había sido el propio puesto del emperador Claudio antes de su aclamación. La guerra contra Aureolo y la concentración de fuerzas en Italia permitieron a los alamanes abrirse paso a través de los limes réticos a lo largo del Alto Danubio, marchando a través de los Alpes sin obstáculos. Entraron en el norte de Italia y comenzaron a saquear el área. A principios del año 269, el emperador Claudio y Aureliano marcharon hacia el norte para encontrarse con los alamanes, derrotándolos en la batalla del lago Benaco. Mientras se ocupaba del enemigo derrotado, llegaron noticias de los Balcanes que informaban ataques a gran escala de los erulos, godos y gépidos. Claudio rápidamente envió a Aureliano a los Balcanes para contener la invasión lo mejor que pudiera hasta que el mismo emperador pudiera llegar con el grueso de su ejército. Los godos sitiaban Tesalónica cuando se enteraron del acercamiento del emperador Claudio, lo que les hizo abandonar el asedio y saquear el noroeste de Macedonia. Aureliano interceptó a los godos con su caballería dálmata y los derrotó en una serie de escaramuzas menores, matando hasta al menos 3.000 enemigos. Aureliano continuó hostigando al enemigo, empujándolo hacia el norte, hacia Alta Maesia, donde el emperador Claudio había reunido a su ejército principal. La batalla que siguió fue indecisa. El avance de los godos hacia el norte se detuvo, pero las pérdidas romanas fueron cuantiosas. Claudio no podía permitirse otra batalla campal, por lo que tendió una emboscada exitosa, matando a miles. Sin embargo, la mayoría de los godos escaparon y comenzaron a retirarse hacia el sur por donde habían venido. Durante el resto del año, Aureliano acosó al enemigo con su caballería dálmata. Los godos, varados en territorio romano y con la escasez de provisiones, comenzaron a pasar penurias. Aureliano, sintiendo la desesperación de sus enemigos, los atacó con toda la fuerza de su caballería, matando a muchos y empujando al resto hacia el oeste, hacia la región de Tracia. Cuando llegó el invierno, los godos se retiraron a las montañas solo para encontrarse atrapados y rodeados. Las duras condiciones ahora exacerbaron su escasez de alimentos.
Sin embargo, los romanos subestimaron a los godos y bajaron la guardia, permitiendo que el enemigo rompiera sus líneas y escapara. Aparentemente, el emperador Claudio ignoró el consejo, quizás, de Aureliano, y retuvo la caballería, enviando solo la infantería para detener la fuga del enemigo. Los godos, decididos, mataron a muchos soldados de infantería que se aproximaban, y solo se detuvo la masacre cuando Aureliano finalmente cargó con su caballería dálmata. Los godos aún lograron escapar y continuaron su marcha a través de Tracia. El ejército romano continuó siguiendo a los godos durante la primavera y el verano del año 270. Mientras tanto, una plaga devastadora arrasó los Balcanes y mató a muchos soldados de ambos ejércitos. El emperador Claudio enfermó en la marcha hacia la batalla y regresó a su cuartel general en Sirmio, dejando a Aureliano a cargo de las operaciones contra los godos. Aureliano continuó usando su caballería con gran éxito, dividiendo a los godos en grupos más pequeños que le eran más fáciles de manejar. A finales de verano, los godos finalmente fueron derrotados. Los supervivientes fueron despojados de sus animales y de su botín, y fueron reclutados para el ejército o establecidos como granjeros en las regiones fronterizas. Aureliano no tuvo tiempo para disfrutar de su victoria, ya que a fines de agosto llegaron noticias de que el emperador Claudio había muerto. Cuando Claudio murió, su hermano Quintilio tomó el poder con el apoyo del Senado. El ejército se negó a reconocer al nuevo emperador, prefiriendo apoyar a uno de sus propios comandantes. Aureliano fue proclamado emperador en el año 270 por las legiones. Posteriormente, Aureliano derrotó a las tropas de Quintilio y fue reconocido como emperador por el Senado después de la muerte de este. Una vez solucionado el asunto de la sucesión, Aureliano centró su atención en los mayores problemas de Roma: recuperar los vastos territorios perdidos durante las 2 décadas anteriores. 2 décadas antes, el imperio tuvo que enfrentarse a una enorme presión de enemigos externos, mientras que, al mismo tiempo, peligrosas guerras civiles amenazaban al imperio desde dentro, con usurpadores debilitando la fuerza del Estado. Asimismo, el sustrato económico del Estado, la agricultura y el comercio sufrió el desbaratamiento provocado por la inestabilidad. Además de esto, una epidemia se extendió por todo el imperio alrededor del año 250, disminuyendo enormemente la mano de obra para el ejército como para la agricultura. El resultado final fue que el imperio no pudo soportar el golpe de la captura del emperador Valeriano en el año 260 por los sasánidas. Las provincias orientales encontraron sus protectores en los gobernantes de la ciudad de Palmira, en Siria, cuya autonomía creció hasta la formación del Imperio de Palmira. Dicho estado logró defenderse de la amenaza sasánida. Las provincias orientales, aquellas que se encontraban en los límites del Rin, se separaron para formar un tercer estado autónomo dentro de los territorios del Imperio Romano, que ahora se conoce como el Imperio Galo. Pero Aureliano no tenía tiempo que perder. Las primeras acciones del nuevo emperador estaban dirigidas a fortalecer su propia posición en sus territorios. A finales del año 270, Aureliano hizo campaña en el norte de Italia contra los vándalos, expulsándolos del territorio romano. Para celebrar estas victorias, a Aureliano se le concedió el título de Germánico Máximo. La autoridad del emperador, por otra parte, fue desafiada por varios usurpadores: Septimio, Urbano y Domiciano. Estos líderes trataron de explotar la sensación de inseguridad del imperio y la abrumadora influencia de los ejércitos en la política romana. Aureliano, por su parte, siendo un comandante experimentado, era consciente de la importancia del ejército, y su propaganda, conocida a través de sus monedas, muestra que quería el apoyo de las legiones. Sin embargo, la amenaza de los bárbaros del norte no había terminado. En el año 271, los alamanes avanzaron hacia Italia, entrando en la llanura del Po y saqueando los pueblos circundantes. Pasaron el río Po y ocuparon Piacenza. Aureliano, que estaba en Panonia para controlar la retirada de los vándalos, entró rápidamente en Italia, pero su ejército fue derrotado en una emboscada cerca de la ciudad de Piacenza. Aureliano no se amilanó
y atacó nuevamente a los alamanes que acampaban cerca del río Metauro, derrotándolos en la batalla de Fano y obligándolos a volver a cruzar el río Po. Aureliano finalmente los derrotó en Pavia. Sin embargo, los romanos todavía percibían como probable la amenaza del pueblo germánico y una posible invasión en el futuro, por lo que Aureliano decidió construir un nuevo sistema de murallas alrededor de Roma que se conoció como las murallas aurelianas. El emperador, por su parte, condujo sus legiones a los Balcanes, donde derrotó a los godos más allá del Danubio, matando a su líder. Sin embargo, decidió abandonar la provincia de Dacia, en la expuesta orilla norte del Danubio, por ser demasiado difícil y costosa de defender. Reorganizó una nueva provincia de Dacia al sur del Danubio, llamada Dacia Aureliana, con Sérdica como su capital. En el año 272, Aureliano centró su atención en las provincias orientales perdidas del imperio. Palmira era su objetivo, el cual estaba gobernado por la reina Zenobia. Esta monarca había forjado su propio imperio, que abarcaba Siria, Palestina, Egipto y gran parte de Asia Menor. La reina siria cortó los envíos de grano a Roma y en cuestión de semanas los romanos comenzaron a quedarse sin pan. Aureliano decidió invadir las provincias orientales tan pronto como sintió que su ejército era lo suficientemente fuerte. Asia Menor se recuperó fácilmente. Todas las ciudades, excepto Bizancio y Tiana, se rindieron ante él con poca resistencia. La caída de Tiana se prestó a una leyenda. Aureliano, hasta ese momento, había destruido todas las ciudades que se le resistían, salvo Tiana, después de tener una visión del gran filósofo del siglo I, Apolonio de Tiana, a quien respetaba mucho. En un sueño, Apolonio imploró: Aureliano, si deseas gobernar, abstente de la sangre de los inocentes. Aureliano, si quieres vencer, sé misericordioso. Aureliano perdonó a Tiana y valió la pena, ya que muchas más ciudades se sometieron a él al ver que el emperador no se vengaría de ellas. En 6 meses, sus ejércitos estaban a las puertas de Palmira, que se rindió cuando Zenobia intentó huir al imperio sasánida. Finalmente, Zenobia y su hijo fueron capturados y obligados a caminar por las calles de Roma. Ya con los almacenes llenos de grano enviados una vez más a Roma, los soldados de Aureliano repartieron pan gratis a los ciudadanos de la ciudad, y el emperador fue aclamado como un héroe por sus súbditos. Tras un breve enfrentamiento con los persas y otro en Egipto contra el usurpador Marco Firmo, Aureliano se vio obligado a regresar a Palmira en el año 273, cuando esta ciudad se rebeló una vez más. Esta vez, Aureliano permitió que sus soldados saquearan la ciudad y Palmira nunca se recuperaría. Aureliano también recuperó la rica provincia de Egipto. El barrio real de Alejandría fue incendiado hasta los cimientos. Esta sección de la ciudad alguna vez contuvo la Biblioteca de Alejandría, aunque la extensión de la biblioteca superviviente en la época de Aureliano es incierta. En el 274, el emperador victorioso volvió su atención hacia el oeste y el imperio galo, que ya había sido reducido en tamaño por Claudio II. Aureliano ganó esta campaña en gran parte a través de la diplomacia. El emperador galo Tétrico estaba dispuesto a abandonar su trono y permitir que la Galia y la Gran Bretaña regresaran al imperio, pero no podía someterse abiertamente a Aureliano. En cambio, los dos parecen haber conspirado de modo que cuando los ejércitos se enfrentaron en la batalla de Chalons, ese otoño, Tétrico simplemente desertó al campamento romano y Aureliano derrotó fácilmente al ejército galo que lo enfrentaba. Tétrico posteriormente fue recompensado por Aureliano, quien lo convirtió en un senador y además le dio la región de Lucania para que fuera su gobernador. Aureliano regresó a Roma y ganó su último título honorífico del Senado, el cual se titulaba el Restaurador del Mundo. Este título fue asumido por primera vez por Aureliano a finales del verano del año 272 y había sido llevado anteriormente tanto por Valeriano como por Galieno. En 4 años, Aureliano había asegurado las fronteras del imperio y lo había reunificado. Pero la labor militar no fue el único campo donde destacó Aureliano.
El desastre económico del imperio necesitaba una rápida actuación. Aureliano lo intentó, aplicando antiguas políticas económicas de los buenos tiempos de Roma. Una de sus primeras decisiones fue obligar a los campesinos a roturar las tierras baldías, imponiéndoles impuestos sobre las tierras colindantes a sus posesiones, con el fin de mitigar la hambruna del imperio. Con los nuevos productos puso en marcha antiguos servicios de beneficencia, distribuyendo alimentos de primera necesidad entre la población más humilde. Además, actuó ante la fiscalidad en especial de los territorios insurrectos, con subidas de impuestos entre las capas más altas de la sociedad. La recuperación de los metales de las provincias de Hispania, Britania y el tesoro incautado tras la conquista de Palmira fue aprovechado por Aureliano para poner en marcha una reforma monetaria. La acuñación de monedas fue masiva, tanto de oro, plata o bronce. Es evidente que el emperador intentó actuar con rapidez ante el problema, pero las consecuencias de esta precipitación fueron evidentes en los años posteriores. No contó con el Senado romano, que se opuso continuamente a las reformas monetarias, temerosos de perder el monopolio de acuñación de monedas de bronce. Ni tampoco tuvo en cuenta el problema inflacionario que había perseguido al imperio los años anteriores. De allí que pronto las monedas puestas en circulación por Aureliano disminuyeran su valor. A pesar de los errores, volvió la circulación monetaria al imperio, por lo que las arriesgadas medidas de Aureliano pusieron las bases de la recuperación económica de finales del siglo III y principios del siglo IV. En el ámbito religioso, el clásico politeísmo no había dejado de crecer durante los años en que Roma fue conquistando territorios. En definitiva, la permisibilidad religiosa del imperio hizo crecer desmesuradamente el panteón de dioses romanos, debido a la asimilación de divinidades de las diferentes culturas que en el siglo III componían el imperio. Nada más llegar Aureliano al poder, fue consciente de que para el control del imperio necesitaba una figura religiosa que se convirtiera en oficial. Sin anular las otras, debía unir lo máximo posible a los pueblos del imperio. La divinidad elegida fue el Sol Invicto, que podía conciliar cultos mitraicos mayoritarios entre las legiones, así como panonios o del dios solar de Mesa. Filosóficamente, el neoplatismo imperante facilitó la llegada del nuevo culto al imperio. Aureliano mandó a elaborar sus nuevas monedas con el dios Sol, además de levantar un nuevo templo en el campo de Marte dedicado a la nueva deidad principal del imperio. La gran parte de los estamentos sociales, culturales y religiosos acataron la nueva religión oficial del imperio, con la clara excepción de las sociedades cristianas que se negaron a acatarla. Sin duda, la gran persecución por parte de Diocleciano en el año 303 tuvo en esta negativa sus orígenes, ya que el Sol Invicto se mantuvo como religión oficial del imperio hasta la consagración definitiva del cristianismo. La gran labor política, militar, económica y religiosa de Aureliano no acabó de un plumazo con la crisis del siglo III, pero sin duda puso las bases que supieron aprovechar sus sucesores, en especial Diocleciano y Constantino, para alargar casi 2 siglos más la historia del Imperio Romano de Occidente. Con las reformas del imperio en pleno apogeo, llegaron las muertes de los reyes sasánidas Sapor I y Hormuz I, y el ascenso al poder de un gobernante debilitado, lo cual presentó una oportunidad para atacar el imperio sasánida, y en el año 275 Aureliano decidió actuar. Sin embargo, nunca pudo llegar a Persia, ya que fue asesinado mientras esperaba en Tracia para cruzar a Asia Menor. Como administrador, había sido estricto y había impuesto severos castigos a los funcionarios o soldados corruptos. Un secretario suyo había dicho una mentira sobre un tema menor, pero, por temor a lo que pudiera ser el emperador, falsificó un documento que enumeraba los nombres de los altos funcionarios marcados por el emperador para su ejecución,
y decidió mostrarlo a sus colaboradores. Oficiales de alto rango de la Guardia Pretoriana, temiendo el castigo del emperador, lo asesinaron a finales de septiembre o principios de octubre del año 275. Durante el breve reinado de Aureliano se logró recomponer un imperio dividido y además se protegió a Roma de las incursiones bárbaras que se habían extendido hasta la propia Italia. El ciclo de asesinatos de emperadores y guerras civiles que caracterizó este periodo podría haber terminado con el pleno restablecimiento de una dinastía duradera. Pero la muerte de Aureliano lo impidió. 20 años más tarde, el reinado de Diocleciano restablecería por completo la estabilidad política y económica, poniendo fin a la crisis del siglo III. Y hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado y suscríbanse para más contenido. Hasta la próxima.